pues nuestra charla se denomina Derechos y Deberes del Paciente y teniendo en cuenta uno de los pilares que comentó mi compañera, pues lo vamos a orientar como es empoderamiento. ¿Y por qué empoderamiento? Porque la capacidad de empoderarnos, de como identificarnos con nuestra salud, se gestiona pues a través de la información, a través de conocer las cosas y a través de la educación. Entonces, por eso este día, pues digamos que es importante y gracias por estar acá, gracias por tomarse el tiempo para aprender cosas nuevas y espero que algunas cositas se queden ahí guardadas y que sirvan para gestionar el tema de salud. Y pues también, como nos decía Julio, esto nos va a servir tanto para las personas que tienen el diagnóstico de asma como para las que no, porque finalmente todos somos usuarios del sistema de salud. Y claramente de vez en cuando necesitamos una cita, así sea con médico general, pero hay que saber qué es lo que nosotros debemos exigir cuando vamos a obtener una cita de estas. Entonces vamos a empezar con una historia que nos ocurre a todos en el día a día, sea en lo que vayamos a gestionar. Por lo que hablamos, pues digamos que hay muchas barreras actualmente que se encuentran en el sistema de salud. Y de antemano quiero que sepan que todo lo que se va a hablar acá es lo que se encuentra en la norma, es el panorama ideal. Y sabemos pues que no es el panorama real, pero desde la Fundación estamos prestos a apoyarnos en cuanto se presenten estas barreras. Entonces vamos a iniciar con el caso. Y es la historia de Juan Pérez, tiene 28 años de edad y él se encuentra afiliado al régimen subsidiado en su EPS, la llamamos Barrera Salud. Él fue diagnosticado con asma y por ello fue valorado por su especialista en neumología. Cuando fue a su cita con neumología, le formularon inhaladores, terapia respiratoria, una espirometría de control y nuevamente asistir con su especialista. Entonces Juan, muy juicioso, tomó sus órdenes médicas y se dirigió a la oficina de atención al usuario de la EPS para radicar sus órdenes. Pero resulta que cuando llegó, la persona de atención al usuario le dijo, no podemos radicar sus órdenes porque el sistema está caído, algo que nos pasa frecuentemente. Entonces él dijo, bueno, vuelvo al día siguiente. Volvió al día siguiente, en esta ocasión sí pudo radicar sus órdenes, pero pasaron 15 días y él no obtenía respuesta de los servicios. Por tanto, pues no ha podido acceder a lo que le formuló su especialista tratante. Como les digo, esto es un caso que nos ocurre muy frecuentemente. Entonces, listo, vamos a empezar a analizar a partir de este caso, cosita por cosita. Entonces dijimos que se encuentra afiliado al régimen subsidiado. Y vamos a hablar algo muy demasiado general, porque es que el Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene muchas cosas, entonces vamos a hacer un brochazo. ¿Cuál es el objetivo que se plantea en la norma del Sistema General de Seguridad Social? Y es regular ese servicio público esencial de salud y crear las condiciones para que nosotros usuarios podamos acceder de manera oportuna, con calidad y que digamos que haya una amplia cobertura que se aplique a todos los residentes. Eso es lo que apunta y eso es digamos como su visión, ¿cierto? Que ya sabemos que hay cositas que no se dan así, bueno, pero es lo que les digo, esto es como está la norma. ¿Por quiénes está integrado el sistema de salud? Entonces, digamos que el Estado pues, integra este sistema y en cabeza está el Ministerio de Seguridad de Salud y de Protección Social. Allí, entonces, ¿quién presta el servicio? Pues las EPS, ¿cierto? Las entidades promotoras de salud, que cada uno sabe a cuál entidad está afiliado. Estas entidades prestan sus servicios a través de las instituciones prestadoras de salud o IPS. Entonces, ¿estas cuáles son? Son las clínicas, los hospitales, los laboratorios, los centros de diagnóstico, donde nos vamos a hacer los exámenes de sangre, la radiografía, las entidades territoriales y quién es la cabeza, digamos, que realiza la vigilancia y a donde nosotros podemos acudir para presentar esas dificultades que tenemos, pues es la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, a grandes rasgos. Entonces, ¿cómo accedemos a este sistema? Entonces, también digamos que hay dos grandes regímenes, que son el subsidiado y el contributivo. Ya hay otros, digamos, que son especiales, pero vamos a hablar en este caso de estos dos regímenes principales.
En el subsidiado, pues se encuentran las personas que no tienen esa capacidad de pago para aportar mensualmente y cubrir, digamos que un porcentaje de su salud. Y por el otro lado, entonces está el contributivo, que como su nombre lo dice, pues se contribuye. Entonces, en este caso, son quienes, las personas que están vinculadas a un contrato de trabajo, los servidores públicos, las personas que reciben una pensión y los trabajadores independientes, pero tienen esa capacidad de pago. Yo puedo trabajar de manera independiente, ¿cierto? Pero digamos que recibo 500.000 pesos, pues digamos que es lógico que yo no tengo la capacidad de pago, entonces no tendría por qué estar dentro de este régimen. Entonces estas personas pues dan una cotización, un aporte mensual y por eso es que allí entonces digamos que se encuentra la figura de cotizante, que es la persona que trabaja y que está dando su aporte mensual. Digamos que cuando estamos en una empresa vinculados pues hacen ese descuento de ese aporte y beneficiarios, por ejemplo, pues las personas que tenemos nosotros afiliadas, nuestros hijos, esposos, esposas, bueno, entonces esto es como lo que les digo muy general. Entonces, listo. Ya aquí, digamos, lo que más nos compete es saber con qué contamos y en qué tiempos nos debe responder en nuestra EPS. ¿Listo? Y vuelvo y digo, esto es como, por ejemplo, pongamos el caso, cuando nosotros vamos a un restaurante y nos ofrecen diferentes combos. Entonces, por ejemplo, en el combo 1 nos ofrecen una hamburguesa y una gaseosa. En el combo 2 un perro caliente y un jugo. En el combo 3 un sándwich y una malteada. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que saber bien qué tiene ese combo. Yo cuando voy al restaurante, pues leo y listo, pedí un combo 1. Y resulta que me traen en el combo 1 un sándwich y un café. Pues yo ya sabía que tenía el combo 1, pues voy a decirle, no, no me trajo lo que era y hago la reclamación. Lo mismo pasa entonces con nuestros derechos y con los tiempos que debemos tener en cuenta en salud. Debemos saber con qué contamos para poder posteriormente hacer la reclamación. Entonces hay una resolución que es la 1552 del 2013, digamos que por mencionarlo, pero no es importante que lo sepan, y su contenido sí es importante, porque ¿qué pasa? Cuando yo voy a empezar, por la ruta de atención de las EPS me dice usted primero tiene que sacar cita con médico general, ¿cierto? Entonces la idea es que yo llame, ¿y qué pasa? Cuando yo llamo a sacar cita con médico general, lo ideal es que no pueden exceder los 3 días hábiles, ¿cierto? Para darme esa cita. ¿Qué no pasa? Vuelvo y repito, pero lo que me dice la norma son 3 días hábiles para que me den esa cita, tanto de médico general como odontología general. Esto es lo que me dice la norma. Listo. Cuando son citas con médico especializado, entonces en este caso Juan debía tener control con la cita de neumología. ¿Qué pasa? Cuando son citas con especialistas, muchos sabemos que entonces uno debe ir radicar y me tiene que generar la autorización para decirme en qué clínica me van a atender. Lo ideal también es que yo siga en la misma clínica que me viene viendo mi especialista. Eso es lo ideal y también por mi derecho a la libre elección de mi entidad, ¿cierto? Y por mi continuidad de tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Voy y radico los documentos. ¿Cuántos días tiene la EPS para darme una respuesta? 5 días hábiles. Entonces yo radico y empiezo a contar 5 días hábiles para que me den una respuesta. Ese es el tiempo. Y vuelvo y repito que no pasa, pero esto es lo que tenemos que exigir. Lo otro es que, listo, me dieron la autorización, me cumplieron en esos 5 días hábiles. Entonces, listo, yo tomo la autorización y empiezo a gestionar, a llamar, a agendar mi cita. ¿Y cuál es el panorama ideal? Que me digan que tengan agendas abiertas para la asignación de cita todos los días hábiles del año, para agendarme esa cita con médico, con medicina especializada. Pero ¿qué pasa? A veces uno se encuentra eso, entonces uno llama, bueno, necesito mi cita de control con neumología, pero me dicen, no, no, toque que espere porque ahorita no hay agenda habilitada, eso no lo pueden hacer. Entonces ahí nosotros qué hacemos, acceder a todas las herramientas que más adelante les voy a indicar para que ustedes puedan defender sus derechos, ¿cierto? Otro que pasa, llamamos ahorita, hoy 18 de abril, y digo, necesito la cita de control con mi neumólogo, que me dijo que tan pronto tuviera resultados, yo ya tengo resultados. Ah, sí, 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 le cuento que hay cita para el 26 de agosto. No, tampoco. La norma no establece un tiempo determinado, pero claramente uno dice,
O sea, yo me pongo un mes, y es lo que yo le digo a mis pacientes, máximo un mes. Si no, radicamos la respectiva queja o lo que les digo, establecemos el mecanismo que posteriormente les voy a explicar. Entonces, que también es importante, entonces ya vamos a ver como los derechos específicos que nos establece la ley que determina el derecho a la salud. Entonces, quiero primero preguntar, ustedes como usuarios del sistema, tengan o no el diagnóstico de asma, ¿conocen claramente sus derechos y sus deberes? Si no es así, bueno, digamos primero, la EPS se los dio a conocer a ustedes porque esto es una obligación de la EPS, que le diga a uno cuáles son sus derechos y deberes. Y eso casi nunca pasa. Muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando uno va a las oficinas de atención o a diferentes clínicas, pues hay cuadritos colgados ahí como se muestra en la imagen, y ahí hay información. Entonces, mientras yo espero que haga, me pego al celular a ver Facebook o Instagram, o reviso esas imágenes que hay allí para ver cuáles son mis derechos y qué es lo que yo puedo hacer para gestionarlos de manera adecuada. Y bueno, si la EPS no me dio la información, entonces yo qué hice para conocerla. Y ustedes creen que es importante conocer esta información y claramente con la asistencia acá, pues digamos que me dan la razón de que sí es importante porque se están tomando un tiempo para conocer. Entonces, ¿qué pasa? Hace mucho tiempo, el derecho a la salud se reclamaba de la mano del derecho a la vida. Entonces uno no podía decirle, cuando iba, por ejemplo, a un juez, decía, necesito que usted, por favor, le ordene a la EPS, en este caso Barrera Salud, que dijimos, que me tutele mi derecho a la salud, que me proteja mi derecho a la salud. Pues no se podía. Había que decir, que me proteja mi derecho a la salud porque está conectado con la vida. No era un derecho independiente. Pero con la ley 1751 del 2015, este derecho a la salud pues se volvió autónomo. Ya no va de la manito del derecho a la vida, no, sino que va solo. Y esta ley nos dice, pues entonces, que es autónomo, que es irrenunciable tanto en lo individual y en lo colectivo. Entonces, como también ya lo mencionaron, pues claro, hay que tener en cuenta que el derecho a la salud tiene muchísimas cosas más. Entonces, es mi cuidado de mi cuerpo, de mi mente, y va más allá porque hay muchos factores. Entonces, lo que hablábamos, el tema del agua, es importante para conservar nuestra salud, el acceso al agua potable. También es importante lo que decía mi compañera también, el acceso a las vías, porque si yo no tengo un buen acceso a vías, ¿cómo voy a llegar a un sitio a donde me atiendan, a donde me brinden información de todos los programas de promoción y prevención? Pues digamos que ahí se está bloqueando mi acceso a la salud. ¿Y a qué le apunta esta ley? A que a los servicios de salud pues se hagan de manera oportuna, entonces que se haga dentro de los días que establece la ley, que se haga de manera eficaz, entonces que listo, me dieron el servicio a tiempo, pero pues digamos que yo quedé satisfecho con esa prestación y pues fue de calidad. Que en ese tiempo, que el tiempo digamos de las consultas es muy criticado y que es difícil que cambie, que desde la fundación le hemos apuntado a mejorar todas esas cosas sentándonos en mesas con el ministerio, pero que es difícil, pero entonces que en ese tiempo, pues el médico lo haga de manera adecuada y les digo, que yo, digamos que vaya y tenga respuesta a la dificultad que tengo en mi salud. Lo otro que debemos tener en cuenta que es que hay unos sujetos de especial protección. Entonces, por ejemplo, en la casa, cuando tenemos hijitos, pues muchas veces uno le dedica mayor atención pues, a los hijitos pequeños porque así es, así la requiere. Entonces, lo mismo esta ley dice, bueno, hay ciertas personas, todos necesitan atención con calidad, atención con eficacia, con eficiencia, pero hay ciertas personas que debemos darle una atención especial, así como les digo, no por discriminar, sino porque como pasa en casa, nosotros le prestamos mayor atención o a nuestros adultos mayores o a nuestros niños pequeñitos. Entonces, en este caso dicen que los niños, niñas y adolescentes pues son sujetos de especial protección, las madres gestantes, las personas en condición de discapacidad e incluye todas, es decir, la discapacidad física, visual, auditiva, todas. Las personas que han sido víctimas de conflicto armado o de desplazamiento, los adultos mayores y las personas que cuentan con una enfermedad rara o huérfana.
Entonces, ya digamos que entrando específicamente entonces en los derechos, vamos a verlo rápidamente. Y es eso, entonces en primer lugar está ese acceso a los servicios y tecnologías en salud. Entonces, en el caso de Juan, pues lo ideal era que hubiese podido tener acceso oportuno pues a los inhaladores, a la espirometría, a la terapia respiratoria y al control con su especialista en el tiempo que él lo determinó. Entonces, él es uno de nuestros derechos, acceder a lo que el doctor nos generó formulación, ¿cierto? Lo otro que es, que cuando, por ejemplo, nosotros tengamos una crisis de asma que no podamos controlar en casa y que vamos a ir a urgencias, yo puedo ir y entonces no, se me quedó la cédula en casa. No tiene por qué ser un requisito para que me atiendan y me digan, no, usted no trajo la cédula, entonces no puede ser atendido. No. Entonces acá nos dice que atención de urgencias sin que sea exigido algún documento o un pago previo, que me digan, no, a usted se le va a generar un copago de 100.000 pesos, lo tiene que hacer. Eso no puede pasar, que si les llega a suceder, la idea es que de la fundación los apoyemos en ese caso y a través de todas las personas que cuentan, que contamos con la fundación, pues les vamos a ayudar a resolver. Lo otro que es, cuando Juan o ustedes vayan a su cita con neumología, que tengan una comunicación clara con su especialista. Entonces, que no nos digan a nosotros porque a veces pasa. Entonces nos dicen, no, entonces el asma genera broncoconstricción y entonces le va a generar, y entonces los bronquios y los alveolos, y no, uy, esperen, no. Entonces, no, que nos expliquen de manera clara, en nuestras palabras, que no todos tenemos conocimiento sobre el sistema de salud, sobre los conceptos técnicos, que nos expliquen de manera clara y entendible nuestra patología, nuestro tratamiento. Entonces, esa es la idea. Y va muy ligado al siguiente derecho, es eso, información clara, propiedad y suficiente. Sobre todo está encaminado, por ejemplo, cuando hay opción de cirugía o cuando hay opción de como tratamientos especiales. Entonces, es que nosotros no vamos a acceder a un tratamiento si no tenemos la información clara. Y aquí también, por ejemplo, a veces uno le dice, mire, firme este consentimiento, y uno ni lo lee, pone nombre, datos y listo. No, o sea, no es la idea. Es que uno lo lea y si tiene dudas, el profesional está en la obligación de resolver estas dudas. Prestaciones de salud de acuerdo a la ley, entonces igual, digamos que hay como un plan de beneficios que establece la ley y la idea es que nos brinden todo de acuerdo al plan de beneficios, pero si por ejemplo no está dentro del plan de beneficios, pero nuestro especialista determinó que era un medicamento adecuado para manejar nuestra patología y contamos con orden médica, entonces igual, digamos que se nos tiene que brindar un trato digno, ¿cierto? Que nos traten con respeto, que respeten nuestras creencias, que la historia clínica se maneje de manera confidencial y que los especialistas que nos están brindando el servicio pues estén capacitados. Y que tengan, digamos que la debida documentación, no que un neumólogo y resulta que el neumólogo no sacó el diploma no sé dónde, digamos que eso sí, no, casos que yo ya que han pasado, ¿no? Pero la idea es que ellos estén debidamente capacitados para darnos información de nuestra enfermedad y darnos un tratamiento adecuado. Que tengamos no solo el acceso, sino que sea de manera oportuna, que sea a tiempo. Cuando nosotros asistamos a los consultorios o a las entidades de salud, pues ellos lo hagan también en condiciones de higiene, de seguridad y de respeto a nuestra intimidad. Entonces, esto es tan básico, por ejemplo, nosotros vamos a la cita y lo ideal es que ellos garanticen, listo, cierre la puerta, no nos van a decir, bueno, voy a hacer el examen físico, por favor retírese la ropa y la puerta abierta, o llegan y golpean, o entra otra gente, pues eso no lo que esperamos. Volvemos al tema de intimidad y confidencialidad. La idea es que toda la información que nosotros proporcionamos al especialista, pues esta información se quede solo allí. A menos que, por ejemplo, se quieran realizar un estudio científico sobre nuestra enfermedad y nosotros queramos acceder y demos el consentimiento, eso ya es otra cosa porque pues estamos accediendo y estamos firmando. Si queremos que nuestra información sea compartida con motivos, pues digamos, de educación o de investigación. Lo otro importante es que, como en este caso que narramos, pues se presentó una barrera, la EPS debería de nosotros siempre mantenernos informados por cualquier canal, por mensaje de texto, por correo, por redes, por la página de la oficina virtual, por donde nosotros podemos radicar las peticiones, quejas, reclamos o solicitudes, para que nosotros directamente ante los inconvenientes podamos decir,
En este caso, yo radiqué mis documentos hace 15 días, no me han dado respuesta, necesito obtener una respuesta para acceder a los servicios. Y pues digamos que lo que muchas veces uno no sabe, pero uno también como usuario del sistema de salud puede solicitar una rendición de cuentas para hacer una auditoría, para hacer una vigilancia. Que cuando yo acceda a todos los servicios de salud, sea urgencia, hospitalización, que me hagan una cirugía, pues la idea es no tener un trato cruel o inhumano, que a veces uno dice, esto no pasa porque yo voy y me gritaron, y bueno, eso no es lo ideal. Esto también, que no se, dentro de las barreras que habló mi compañera Paula, ya decía, pues que había unas barreras administrativas o burocráticas. Tampoco. Nuestro derecho es que no nos trasladen esas cargas. Por ejemplo, ¿qué pasa a veces? Y en el caso de Juan, entonces, listo, él esperó, le dieron las autorizaciones, llamó para agendar, pero tampoco había disponibilidad de agenda. Entonces después va a ir, ay no, su merced dejó vencer las autorizaciones, dejó vencer esas órdenes médicas, le toca volver a médico general, eso no debe pasar, porque es una carga que nos están colocando a nosotros nuevamente para poder acceder al servicio. Entonces ahí pues volvemos a tener como los mecanismos que les voy a contar. Lo otro es agotar las posibilidades de tratamiento. A mí mi médico me diga, listo, si no le funcionó con este inhalador, vamos a probar con este otro, o vamos a mirar este medicamento o este tipo de terapia, siempre que nos cuenten como toda la gama de tratamientos que hay. Y ya nosotros miramos si accedemos o no a los tratamientos de acuerdo a una explicación clara. Eh, bueno, el siguiente derecho, digamos que es muy específico, dice que nosotros podemos aceptar o negar la donación de órganos. Si uno dice, no, realmente yo no quiero y doy por escrito y manifiesto, no tengo por qué hacer donación de órganos. Entonces, listo, estos son como los derechos que están establecidos en la ley, pero entonces, como en todas las relaciones sociales, uno, pues como tiene sus derechos, tiene también como las obligaciones. Entonces yo, por ejemplo, digo, cuando uno con la mamá le ayuda con el almuerzo, le hace, pero uno también, pues tenía que en la casa ayudar a hacer los oficios. Lo mismo pasa acá, entonces ya me dan, ahora yo qué tengo que dar. Y aquí están los deberes. Entonces, ¿qué pasa? Y un deber que a mí me parece vital y que por eso creo que lo ponen en primer lugar, es propender por el autocuidado, por nuestro autocuidado, por el de nuestra familia y por el de nuestra comunidad. Entonces, ver todo, listo, tengo que ir a cita médica, tengo que alimentarme bien, tengo que hacer actividad física, tengo que aumentar el consumo de agua, todo eso tenerlo en cuenta, porque pues, ¿quién más cuida de nuestra propia salud? Pues nosotros, nadie más lo va a hacer por el de nuestra familia, a ver yo cómo puedo aportar, ¿sí?, a nuestros seres queridos para que ellos tengan un cuidado adecuado de su salud y el de la comunidad, porque como les digo, por ejemplo, el mantenimiento de agua potable, entonces ahorita, pues es que hay que ahorrar, no solo ahorrar para mí, si me dicen, ah, yo corto el agua, ay, no, voy a llenar muchas canecas, no, tengo que guardar el agua porque tengo que cuidar el recurso que va a ser, en fin, para todos. Luego, entonces, es atender de manera oportuna las recomendaciones formuladas. Entonces, de nada sirve que a mí me den visita a tiempo, el médico sea un buen médico, me explique todo, y yo salga y, ay, no, pero pues el doctor me dijo que me tomara este medicamento cada 12 horas. Ay, pero ¿para qué? No, no va a servir. Siempre actuar de manera solidaria ante las situaciones que coloquen en peligro la vida, digamos que frente a otras personas. Lo otro es, que si yo espero que las personas que prestan los servicios en salud, que están en las oficinas de atención al usuario o los médicos, espero que me traten de manera correcta, con respeto, pues también voy a hacer lo mismo con esas personas. Lo otro es usar de manera adecuada la prestación de los servicios, de los recursos, de los medicamentos que a mí me proporcionan, cumplir las normas que se establecen en el sistema de salud, actuar de buena fe y siempre, y también este es uno de los vitales, que es suministrar de manera oportuna y suficiente la información, porque esto claramente va a orientar a que el médico dé un buen manejo, porque volvemos al caso, y listo, a usted le formularon el inhalador, vuelve a control y el doctor le dice, bueno, ¿cómo estuvo con el inhalador? Ah, muy juicioso, pero resulta que eso es mentira. Y usted le dice al doctor, no, pero sigue peor mis síntomas. Entonces el doctor dice, no, pues vamos a darle algo más fuerte, pero no, ahí ya usted hizo que el médico tomara una mala decisión
porque no le dio una información real. Entonces, listo. Vamos a ver entonces en el caso de que lo que se presente, y sé que ustedes lo viven a diario y sé que han pasado por muchas situaciones que uno llama a la EPS y no le dan ese tiempo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso y qué nos dice también la ley? Entonces, lo primero es, claro, hacer esa petición directa ante la EPS. Y esto lo hacemos a través de algo que se llama derecho de petición. Y el derecho de petición, a veces uno dice, no, esto debe ser algo muy elaborado. No, el derecho de petición puede ser una carta diciendo, señores Barrera Salud, yo en tal fecha radiqué documentos, no me dieron respuesta, necesito una respuesta. Puede ser una carta muy, muy concreta. Esta carta, digamos, este derecho de petición, está establecido por norma, por la ley que ahí planteo, los números no son importantes, importante es su contenido, y aquí dice que nos deben generar respuesta en 15 días hábiles. Entonces, se demora un poquito y no es el recurso más, como más idóneo para casos que uno dice, no, que yo necesito mi cita ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ir radicando esa petición ante la EPS, pero además ir radicando la queja ante la Superintendencia Nacional de Salud, que como vimos es el mayor ente de control y de vigilancia de las entidades de salud para que mejoren pues la prestación de los servicios. Entonces, esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos ingresar a la página que está en www.supersalud.gov.co y en el área de peticiones, reclamos, demandas y denuncias, entonces ahí vamos a radicar nuestra solicitud. Y la superintendencia también nos ofrece muchas formas, porque hay personas pues, que no tienen acceso a internet, no se les facilita, entonces digamos que ahí nos ofrece varias opciones, por formulario, por chat donde nos comunica como con un asesor interno, las líneas telefónicas, ahí entonces cuando uno ingresa en esa llamada de línea, le da clic y ahí de inmediato digamos que hace el contacto, o por videollamada, o hay otro tema que se maneja, que se denomina ruta del consumidor. Y ciertos días, digamos que hay un bus que acerca a las personas a las diferentes entidades que se encuentran en los departamentos para que directamente manejen su queja. Pero digamos que esto sí realmente no es que funcione, no se hace mucho porque ya la gente, digamos que lo hace, prefiere hacerlo a través de los canales virtuales. Entonces, digamos que cuando ingresamos a diligenciar esta información, pues digamos que nos pide como todos los datos personales, el detalle de la petición, entonces en este caso, pues Juan va a expresar la demora en la respuesta, o si entramos al chat, igual, nos pide como los datos generales, nos comunica con una asesora y yo hice como un ejemplo, pues ahí fue imposibilidad de acceder a cita, entonces en este caso era de terapia física, y cuando uno radica su solicitud, pues le va a dar un número de radicado. Con este número, pues tenemos la constancia de que ya pasamos la reclamación. Entonces, ¿qué pasa? En agosto del 2023, la superintendencia emitió un comunicado diciendo que los tiempos de respuesta de la EPS, porque claro, uno radica la queja y lo ideal es que a las 24 horas la Supersalud le emita ese comunicado a la EPS y diga, ven, nos pasaron una queja, ustedes señores EPS están incumpliendo, tienen que dar una respuesta. Y ese tiempo en que la EPS da una respuesta, pues varía. Y varía de acuerdo a esa circular que les acabo de comentar. ¿Y por qué? Porque no todas las solicitudes, pues digamos que representan el mismo riesgo para la vida. Entonces, por eso ellos lo dividieron en tres riesgos. Primero está el riesgo simple, y es porque no hay un riesgo, digamos, significativo para la vida, para la integridad del usuario, o no involucra a alguien de la población vulnerable, que fue esos sujetos de especial protección. No es, digamos, una madre gestante, no es un niño, por ejemplo, con una enfermedad huérfana. Entonces, aquí, como es un riesgo simple, la Supersalud le va a decir a la EPS, señores EPS, tiene 72 horas para generar una respuesta. Listo, riesgo simple. Luego, entonces sigue el riesgo medio que se llama riesgo priorizado. Entonces, allí sí vamos a ver que hay un riesgo para la integridad, pero pues es un riesgo medio. O si involucra a alguna persona de una población vulnerable, entonces allí le va a dar 48 horas. Entonces, por ejemplo, una persona con una patología como cáncer, pero pues que no tiene un riesgo inminente sobre su vida. Pero ya cuando es riesgo vital, entonces ahí sí ya hay un riesgo inminente,
o la persona manifiesta que hay un dolor extremo, por ejemplo, la persona necesita un medicamento para el control de su dolor, porque el dolor realmente está en 10 sobre 10 en su máxima escala y no ha podido tener acceso, entonces claramente eso sí ya es un riesgo vital. O por ejemplo, hay personas que necesitan una cirugía o un tratamiento urgente porque si no está en riesgo de amputación de un miembro, pues esto también lo establece como riesgo vital y le da solo a la EPS 24 horas para generar respuesta. Entonces, es básicamente. Listo, radicamos la queja, la Supersalud le dijo a la EPS, tengo una respuesta, la EPS no respondió. Y muchas veces también pasa eso. Entonces ya vamos a acudir a algo que se denomina acción de tutela, así que muchos lo han escuchado. Entonces esto ya nos dice, bueno, vamos a ir a una autoridad judicial, a un juez, y decirle, necesito que me proteja mis derechos porque ya radiqué queja ante la Supersalud, ya radiqué la petición ante la EPS y no me dieron respuesta y necesito por favor urgente acceso. Entonces, digamos que es un mecanismo judicial que se usa para proteger nuestros derechos fundamentales. Cuando este derecho se ve amenazado, entonces ya dijimos, nuestro derecho fundamental a la salud, porque ya podemos solicitar esa protección, solito el derecho a la salud. Cuando la vulneración o amenaza que se origina tanto porque la EPS me está haciendo o me está omitiendo, sea digamos que una autoridad pública o sea un ente, digamos, de carácter particular que presta, digamos, ese servicio. Entonces, por ejemplo, las IPS, entonces ahí aplica lo que listo, la EPS me dio la autorización, pero la clínica a la que estoy llamando no me está dando el servicio, entonces yo vinculo tanto a la EPS como a la clínica que me presta el servicio. Y cuando ya no hay ningún otro mecanismo judicial para que a mí me evite ese perjuicio irremediable. Entonces ya vimos en este caso, ya acudimos a otros recursos, pero no nos dieron respuesta, entonces nos tocó tutela. Cuando no colocamos tutela, entonces cuando hayan otros mecanismos judiciales eficientes y que nos den respuesta, cuando sean derechos colectivos, porque ya para esto se maneja otro tipo de mecanismo, cuando el daño ya está hecho. Y tristemente, y esto es lo que uno dice a veces, ¿pero qué? La EPS me da la respuesta cuando ya estoy muerto y paz, y es triste y todo, pero no, ya la persona murió y entonces ahí sí lo llaman, ay, mire, su cita ya quedó asignada para la otra semana. Ya el daño está hecho, ¿ya para qué? Y cuando el acto sea general y personal abstracto. Es que yo voy a solicitar y voy a pasar mi tutela y digo, a mí, Ley de Avellaneda, me están vulnerando mi derecho a la salud porque no me dieron la cita con neumología. Eso es algo, digamos, que ya es personal y que es particular. Entonces, digamos que la acción de tutela se puede hacer a través de abogado o de manera personal, porque también no requiere, no necesita muchos requisitos, sino es igual, como les había dicho con la carta, narrar el caso, no es más. Y lo ideal, ahorita digamos que la erradicación de la tutela se hace por la página de la oficina virtual, pero también, vuelvo y les digo, para eso está la fundación, para que podamos apoyar en esos casos y ayudarles a redactar la tutela, hacer la erradicación, porque pues a veces digo, tras de que uno tiene la carga de su enfermedad y de cuidarse y de bueno, muchas cosas, pues esto le supone otra carga más, ¿no? Para eso está la fundación. Entonces, una vez radicada la tutela, ¿cuántos días se tiene respuesta? 10 días siguientes hábiles a que nosotros radiquemos. Y lo ideal es que nosotros pues tengamos un fallo a favor. ¿Y qué va a decir ahí ese fallo? Va a decir, se tutela el derecho a la salud, el derecho que va también vinculado con la dignidad humana, con la seguridad social, con la vida, pero lo que les digo, ya cada uno independiente. Y que nos diga que se ordena a la EPS Barrera Salud para que genere la autorización y materialice la cita, porque solo con la autorización, a mí de nada me sirve la autorización, y es lo que muchas veces nosotros les decimos a la EPS, porque dicen, pero yo ya le di la autorización, ya me lavo las manos. No, es que a mí me garantice tanto la autorización como el agendamiento a la cita o el acceso al medicamento, porque hay algo que yo también les digo a ellos, es que yo no me puedo comer el papel de la autorización y eso me sirve a mí de medicación, eso no es así. Entonces, hasta que yo no tenga el medicamento en mis manos y me lo pueda tomar, usted no está cumpliendo con su obligación. ¿Qué pasa si ese fallo me dice, no, el juez dice, no le voy a conceder sus derechos, niego la petición? Pues entonces ahí yo puedo acudir a algo que se llama impugnación, que esto también lo haremos, digamos, en su momento cuando ustedes lo necesiten dentro de la fundación, y es también hacer un escrito y decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo porque es que la EPS no me ha cumplido.
Entonces yo tengo, tan pronto me sale ese fallo, ¿sí? Esa sentencia que me dice a mí no concedo sus derechos, tengo 3 días para decir no estoy de acuerdo. Listo. Entonces yo dije no estoy de acuerdo, radico otra vez ante el juzgado y la respuesta que espero del juzgado, ¿sí? Que es un juzgado superior, porque ya este primero me negó, entonces ya su superior, el jefe, por decirlo así, de ese juzgado, tiene 20 días para darme respuesta y decir, sí, confirmo lo que dijo el juez de abajo o no, no estoy de acuerdo, entonces ya se revoca todo y ya concedo sus derechos. Bueno, es básicamente esto lo que les digo. Tiene mucha información, pero es como un brochazo, ya quedo pues digamos como pendiente de las dudas que tengan en cuanto a este tema. Y lo que les digo, nuevamente gracias por estar acá y gracias por escuchar la información, sé que de algo puede servir.